Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. A altas horas de la noche. En el tercer piso del castillo, risas y un grito desgarrador resonaron repentinamente desde el baño de chicas, al final del pasillo, a la izquierda de la escalera. Un fantasma con gafas atravesó la pared a toda prisa, mirando hacia atrás con angustia. Un instante después, la puerta del baño se abrió con un crujido desde adentro y Peeves salió riendo a carcajadas, sosteniendo un globo de agua. Llevaba en la cintura una bolsa nueva repleta de globos de todos los colores, listo para seguir haciendo travesuras. Después de que los dos fantasmas finalmente desaparecieran del pasillo, una figura sombría emergió de la esquina, y el aire vibró como si estuviera retorcido. Por fin se han ido, murmuró Kyle, levantando el amuleto de la desilusión. Caminó hacia la puerta del baño y la abrió. La descuidada puerta de madera crujió ruidosamente, como si protestara. En el interior, el pequeño baño estaba cubierto de polvo, abandonado y lúgubre. Ignorando la mugre, Kyle se acercó a la hilera de lavabos, recorriéndolos con la mirada hasta que encontró lo que buscaba. Un grifo con una pequeña serpiente grabada en un lateral. Esto debe ser, murmuró Kyle, pasando los dedos sobre la pequeña serpiente. La entrada a la cámara de los secretos. Kyle llevaba tiempo dándole vueltas a la decisión de venir aquí. Sabía que, con sus habilidades actuales, no tenía ninguna posibilidad contra el basilisco que acechaba en el interior. Y a diferencia de Harry, no contaría con la ayuda de Fawkes ni del sombrero seleccionador. Aún así, había venido. Aunque solo fuera por un trozo de las escamas mudadas del basilisco, este viaje valió la pena. Los basiliscos, al igual que los dragones, eran prácticamente un tesoro. Cada parte de ellos era valiosa. La piel de basilisco, en particular, era un ingrediente muy preciado para pociones. Incluso un trozo del tamaño de la palma de la mano se vendía por 10 galeones en el mercado negro, si uno tenía la suerte de encontrar alguno. El basilisco de la Cámara de los Secretos medía casi 6 metros de largo, lo suficiente como para obtener una pequeña fortuna en escamas. Kyle apenas había logrado contenerse durante todo este tiempo. Recorrió la serpiente con el dedo y emitió un extraño silbido. Ábrete, aunque Kyle no necesitaba el parcel para comunicarse con serpientes y otras criaturas mágicas, el grifo no respondía a su habilidad natural. Así que, durante su estancia con Newt, Kyle se propuso encontrar un portal rúnico y aprender algunas frases en parcel. Puede que su pronunciación no fuera impecable, pero resultó bastante convincente. Efectivamente, el grifo emitió una luz blanca brillante y comenzó a girar rápidamente. A medida que giraba, el lavabo empezó a moverse, dejando al descubierto una tubería gruesa, lo suficientemente ancha como para que cupiera una persona. Kyle tocó la maleta que llevaba atada al costado, sacó su palo de escoba y, sin dudarlo, se metió dentro de la tubería. La tenue luz que entraba por la tubería dejaba ver capas de residuos viscosos que cubrían las paredes. Montado en su escoba, Kyle descendió, sorteando 7 u 8 curvas hasta que finalmente salió de la tubería. Al bajarse de la escoba, se encontró en un vasto y oscuro túnel de piedra, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera estar de pie cómodamente. Lumos. La varita de Kyle cobró vida, proyectando un tenue resplandor en el túnel mientras avanzaba con cautela. La oscuridad era tan espesa que su varita solo iluminaba una pequeña área delante, mientras que su sombra se extendía, deformándose en formas monstruosas a lo largo de las paredes húmedas e irregulares. El suelo estaba cubierto de huesos de ratón, esparcidos por la tierra húmeda. Huesos que probablemente le gustarían a Scavers. Kyle se movía lentamente, escudriñando su entorno, preparado para huir al primer indicio de movimiento. Tras unos minutos, Kyle dobló una esquina oscura y allí estaba. Una enorme figura enroscada que yacía inmóvil en la distancia. Acelerando el paso, se acercó alzando su varita. La luz iluminó una enorme piel de serpiente, verde con un brillo reluciente y destellos dorados. Sin dudarlo, Kyle abrió su baúl y guardó con cuidado el preciado hallazgo en su interior. Examinó la zona con más detenimiento, pero solo encontró unos pocos fragmentos de piel de serpiente. Este era el único trozo completo. Aliviado, Kyle se relajó un poco. El único trozo de piel intacto sugería que el basilisco rara vez frecuentaba esta parte del túnel. Si su suposición era correcta, esta piel se había mudado hacía 50 años, cuando Tom Riddle abrió por primera vez la Cámara de los Secretos. Kyle siguió avanzando, aunque aún sujetaba con fuerza su escoba, manteniendo los sentidos alerta por si acaso. Por el camino, recogía cada fragmento que encontraba, decidido a aprovechar al máximo su viaje. Finalmente, Kyle llegó al final del túnel, donde un sólido muro de piedra le bloqueaba el paso.
En la pared estaban grabadas dos serpientes entrelazadas, con grandes y brillantes esmeraldas incrustadas en los ojos. Extendió la mano y la presionó contra una de las gemas. Si arranco estas gemas, ¿la puerta no se abrirá? Con una leve sonrisa, Kyle intentó aflojar una gema, pero por mucho que lo intentara, ya fuera con magia o a la fuerza, no se movía. Parecía fusionada con la pared, como si fuera parte inseparable de la piedra. Tras varios intentos, estaba sin aliento y algo frustrado. Olvídalo, murmuró, dándose por vencido con un suspiro. Miró fijamente a las serpientes de ojos color esmeralda y dejó escapar otro siseo bajo Jáspero. Inmediatamente, las dos serpientes se separaron y el muro de piedra se agrietó por la mitad, partiéndose lentamente y deslizándose a un lado. Kyle respiró hondo, se armó de valor y metió la mano en su caja para asegurarse de que sus provisiones estuvieran en orden, y luego cruzó el umbral de la puerta. Más allá del muro se extendía una cámara larga y tenuemente iluminada, flanqueada por imponentes pilares de piedra con serpientes talladas en relieve. Al entrar, notó que no había rastro de piel de serpiente. El camino que tenía delante estaba completamente despejado. Con su varita en una mano, un gallo en la otra y la escoba bajo el brazo, Kyle avanzaba lentamente entre las columnas adornadas con serpientes. Cada paso resonaba en el vasto y sombrío espacio, vibrando en las paredes de piedra como un susurro fantasmal. Inspeccionó la habitación minuciosamente, confirmando que no había otras salidas ni conductos de ventilación aparte del que había utilizado para entrar. Finalmente, tranquilo, avanzó con paso firme. Al final de la cámara, contra la oscura pared del fondo, se alzaba una inmensa estatua. Representaba una figura con el rostro de un anciano curtido por el sol, de rasgos casi simiescos, con una barba rala y retorcida que casi le llegaba al suelo. Salazar Slytherin, murmuró Kyle, entrecerrando los ojos. No parece muy impresionante Lady Hufflepuff, se parece mucho más a una maga legendaria. Kyle ladeó la cabeza pensativo. Sabía que si pronunciaba la orden final en Parcel, la estatua abriría la boca y el basilisco despertaría de su letargo. ¿Despertar al basilisco? Kyle dudó, sopesando sus opciones. Tras una larga vacilación, Kyle finalmente decidió no abrir la estatua de Slytherin para despertar al basilisco. Su reticencia no se debía al miedo a que el basilisco pudiera matarlo. Si bien el basilisco, una de las criaturas mágicas más letales, capaz de matar con una sola mirada, era aterrador, también tenía una debilidad peculiar y muy marcada. Huía despavorido al oír el canto de un gallo, un sonido fatal para él. Puede sonar absurdo, pero un gallo común y corriente podría matar a una de las criaturas más temibles del mundo mágico. Kyle había llegado bien preparado. Antes de esta expedición, había ido a Hogsmeade, donde encargó más de 100 gallos a través de la oficina de correos de las lechuzas, cada uno fortificado con una poción para aumentar su vitalidad. Los gallos estaban ahora apretujados en su maleta, llenos de energía y cacareando estridentemente. Incluso una leve grieta en la tapa desataba una ensordecedora ráfaga de cacareos y graznidos que resonaban furiosamente por toda la cámara de los secretos. En esta cámara silenciosa y resonante, la cacofonía de 100 gallos se amplificaría 10 veces. Si Kyle los soltara a todos, el basilisco no tendría ninguna posibilidad. Con suerte, sobreviviría un segundo. Pero Kyle no quería matar al basilisco, ni tampoco quería que se convirtiera en un simple tesoro. Lo que necesitaba era una forma de hacer que la criatura le obedeciera, algo que estaba resultando todo un reto. A diferencia de Riddle, no tenía ninguna conexión con Slytherin, ni la menor idea de cómo controlar al basilisco. No, tiene que haber una manera, no puedo dejar que ese mocoso de Voldemort se lo quede para él solo, pensó, entrecerrando los ojos. De repente, pensó en un fantasma en particular. La dama gris de Ravenclaw, también conocida como Helena Ravenclaw. Como hija de Rowena Ravenclaw, una de las 4 fundadoras de Hogwarts, tal vez ella supiera algo. Reprimiendo a regañadientes el impulso de liberar al basilisco, Kyle se dio la vuelta y salió de la cámara de los secretos, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Por suerte, con Voldemort absorto en su búsqueda de la piedra filosofal, Kyle aún tenía tiempo para hacer su siguiente movimiento. Una vez que salió de la cámara, montó en su escoba y regresó al baño de Myrtle la Llorona. Al bajarse de la escoba, el lavabo que ocultaba la entrada se deslizó suavemente hasta su posición, sellando el pasaje. El baño estaba en silencio y Myrtle aún no había regresado. Sin querer demorarse, Kyle borró rápidamente cualquier rastro de su presencia y salió del baño bajo un encantamiento de desilusión. Los pasillos del castillo estaban silenciosos en la madrugada, menos tenebrosos que la cámara de los secretos, pero aún sumidos en la oscuridad.
Echó un vistazo rápido a la puerta de la biblioteca, pero decidió no desviarse para fotocopiar libros a altas horas de la noche y, en cambio, regresó directamente a su dormitorio. Apenas había dado unos pasos cuando un grito penetrante y escalofriante rompió el silencio. Sobresaltado y recién salido de la cámara de los secretos, Kyle pensó instintivamente en el basilisco. Su mano se movió bruscamente y, antes de darse cuenta, abrió la maleta por accidente. Una bandada de gallos, llenos de energía y ansiosos por salir, irrumpió en la maleta, derramándose como una fuente de plumas en el pasillo. Kyle, recobrando la compostura, cerró la maleta de golpe, pero ya era demasiado tarde. Más de la mitad de los gallos se habían escapado. Al instante, el pasillo cobró vida. El escalofriante grito proveniente de la biblioteca se mezcló con el canto de decenas de gallos, creando una sinfonía de caos que resonó por todo el castillo como un concierto surrealista. Por la barba de Merlín. ¿Qué haces en la biblioteca en plena noche en vez de dormir? Kyle se dio una palmada en la frente, murmurando una maldición entre dientes. Un joven mago que rompía las reglas de la escuela tan descaradamente merecía que le bajaran 100 puntos. Pero antes de que pudiera seguir dándole vueltas al asunto, el sonido de pasos apresurados resonó desde la planta baja. Era Filch, que se acercaba rápidamente con una tenue lámpara de aceite en la mano. «Maldita sea», maldijo Kyle, frunciendo el ceño. No había traído su capa de invisibilidad. Si bien el encantamiento de desilusión era efectivo, aún proyectaba una tenue sombra que se revelaría con la luz de la lámpara. Al ver a Filch acercarse a las escaleras, Kyle no lo dudó. Se dio la vuelta y subió corriendo al piso siguiente. Recordaba un pasadizo secreto en el cuarto piso, oculto tras una armadura, que conducía directamente al pasillo subterráneo de las aulas. «Sal, te veo». La voz airada de Filch resonó a sus espaldas, áspera incluso contra el coro de gallos, que cantaban y resonaban por los pasillos. Cuando Kyle llegó al cuarto piso, algo chocó con él, aunque cuando miró hacia atrás, no vio nada. No había nadie alrededor. «Potter», murmuró Kyle, entrecerrando los ojos mientras pensaba quién podría ser la desafortunada persona en la biblioteca. Justo entonces, sintió un roce suave y sedoso en la mano. Una sensación que reconoció al instante. Era la capa de invisibilidad. De ninguna manera, Kyle aceleró el paso. Pronto divisó a Snape más adelante, junto a la profesora McGonagall, que aún vestía su camisón. El clamor incesante de los cantos había alertado a todos los profesores del castillo, y McGonagall y Snape fueron los primeros en reaccionar. Kyle se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Si lo atrapaban ahora, sería un desastre. «¿Qué ocurre, Severus?», preguntó la profesora McGonagall. Alguien, al parecer, encontró la Navidad un poco aburrida y decidió darle un toque de emoción, respondió Snape con frialdad. «Es divertidísimo, la verdad. Mantener a todo el mundo despierto, quien sea el responsable, lo castigaré durante 100 años». «Profesores», la voz de Filch se abrió paso al llegar hasta ellos en las escaleras. Había alguien en la biblioteca, en la sección restringida. Encontré una lámpara de aceite rota allí. De noche, en la zona restringida, perturbando a todo el castillo 200 puntos y un mes de castigo. Los ojos de la profesora McGonagall ardían de furia. «¿Zona restringida?», preguntó Snape con desdén. «Entonces no pueden haber ido muy lejos. Seguro que los atraparemos». «Dejad la captura a Argus», respondió McGonagall con brusquedad. «Severus, primero tenemos que controlar el caos que hay aquí, o los alumnos no pegarán ojo». «Dios mío, ¿cómo consiguieron entrar en el castillo?». El pulso de Kyle se aceleró al ver que los dos profesores se acercaban, sabiendo que el encantamiento de la desilusión no engañaría sus agudas miradas. Si doblaban la esquina, lo descubrirían al instante. Respirando hondo, comenzó a retroceder, alejándose sigilosamente de sus voces. Miró a su alrededor con nerviosismo, y sus ojos se iluminaron al divisar una puerta ligeramente abierta a su derecha. Sin pensarlo 2 veces, se coló por el estrecho hueco y la cerró suavemente tras de sí. Casi simultáneamente, McGonagall y Snape aparecieron en el pasillo que él acababa de abandonar. «Los estudiantes de hoy en día están totalmente fuera de control», exclamó McGonagall con fastidio. «Minerva, te sugiero que vayamos a revisar los dormitorios para ver quién falta esta noche», dijo Snape con una mirada siniestra en los ojos. Kyle se apoyó contra la pared, escuchando cómo los pasos del exterior se desvanecían gradualmente. «SHHH», se oyó un suave suspiro a lo lejos. Harry levantó su capa de invisibilidad y, como por arte de magia, apareció repentinamente en la habitación. Sin darse cuenta de que no estaba solo, dejó que la capa se desvaneciera y comenzó a observar el lugar.
Su mirada pronto se posó en un imponente espejo y, con curiosidad, se acercó, deseando ver su reflejo. Cuando Harry se acercó al espejo, se encontró incapaz de moverse, cautivado por lo que veía. No muy lejos, Kyle, que lo había presenciado todo, se frotó la frente. Había visto ese espejo el año pasado en el despacho del director. Era el espejo de Erised. Kyle sabía la atracción que ejercería sobre Harry, pero ahora no era el momento de dejarse llevar por su encanto. Snape acababa de mencionar que iba a revisar los dormitorios. Seguro que Harry no lo había olvidado. Bien. Será mejor que le dé un codazo. Cuando Kyle salió de la habitación, hizo un ruido fuerte a propósito y lanzó un nut. Como buen cazador, su puntería fue impecable. El nut escribió un arco en el aire y aterrizó justo en la frente de Harry. Ojalá eso le haga reaccionar. Para entonces, ya no había profesores patrullando el cuarto piso. Tras salir de la habitación, Kyle se agachó rápidamente tras una armadura y se deslizó por un pasadizo secreto que conducía al aula subterránea. En el pasillo de la cocina, algunos estudiantes se habían reunido, con aspecto adormilado pero curiosos por el alboroto y demasiado nerviosos para abandonar el lugar. Usando el encantamiento de desilusión, Kyle se mezcló entre la multitud y regresó a la sala común con ellos cuando llegó la profesora Sprout. «Kyle, ¿te escapaste a escondidas?» En la sala común, Kana, abrazando una almohada, preguntó adormilada. «¿Qué demonios pasó afuera?» «No lo sé», respondió Kyle con calma, sacudiendo la cabeza. «Salí después de que me despertaran, pero estaba completamente oscuro y no vi a nadie». Kana asintió, con la mirada perdida y prestando solo media atención. Al día siguiente, todo Hogwarts bullía de comentarios sobre los sucesos de la noche anterior, y casi la mitad de los estudiantes bostezaban durante el desayuno. «Por poco», murmuró Ron, jugueteando somnoliento con un trozo de huevo frito en su plato. «La profesora McGonagall casi te pilló fuera de la cama anoche. ¿Cómo lo conseguiste?» «Por última vez, Ron, no fui yo», dijo Harry, visiblemente frustrado. «Estaba en la biblioteca. Pero había alguien más», insistió Harry, recordando los detalles. «¿Te acuerdas del espejo del que te hablé? Estaba absorto mirándome cuando alguien me arrojó algo y me golpeó. Si no lo hubieran hecho, McGonagall me habría atrapado sin duda». «Bueno, la verdad es que fue un gesto bastante amable por su parte», murmuró Ron pensativo. «Podrían haberte ignorado, y entonces cualquier punto perdido o castigo habría sido solo tuyo. Se habrían mantenido al margen por completo». «Exacto. Pero ¿quién pudo haber sido?» Harry echó un vistazo al gran comedor. «Ron, ¿crees que alguien más tiene una capa de invisibilidad como la mía?» Anoche no había visto a nadie más cerca, del mismo modo que Filch no lo había visto a él. Y, por lo que Harry podía deducir, solo la capa de invisibilidad podía lograr eso. «No lo creo», reflexionó Ron, sacudiendo la cabeza. «La capa de invisibilidad es un objeto raro, incluso entre los magos. Pero tal vez Malfoy tenga una». Recordó que Malfoy se había gastado 100 galeones en un juguete justo antes de Navidad. Si quería una capa de invisibilidad, no estaría fuera de su alcance. «Sí, tienes razón», asintió Harry, adivinando lo que Ron pensaba. «Pero Malfoy se fue a casa por las vacaciones. Ayer no estuvo en la escuela. Es cierto, es una lástima», Ron suspiró. Tras un momento de silencio, los pensamientos de Harry volvieron al espejo y a la imagen que había visto. Las figuras reflejadas permanecían en su mente. ¿Podrían haber sido sus padres? El vistazo había sido demasiado breve para estar seguro, y decidió regresar esa noche. Sin que ellos lo supieran, Fred y George, que estaban cerca, oyeron su conversación. «¿Lo oíste, George?» «Capa de invisibilidad», Fred arqueó una ceja, intrigado. «Por supuesto, Fred», respondió George en voz baja, sonriendo. «No hay muchos por aquí con una capa de invisibilidad, y uno de ellos resulta ser nuestro querido amigo. Menos mal que nos quedamos en el colegio durante las Navidades, si no, nos habríamos perdido toda la diversión». «Es cierto», asintió Fred con una sonrisa burlona. «Kyle es un genio, consigue que todo el mundo se levante 5 horas antes. Una idea brillante». Fred miró hacia la mesa de Hufflepuff y se preguntó en voz alta. «¿Pero por qué Kyle aún no está en el comedor? Me muero de ganas de preguntarle qué pasó». «Probablemente siga durmiendo», respondió George. «La sala común de Hufflepuff está al lado de la cocina, así que puede comer algo cuando quiera». «Qué conveniente», suspiró Fred. «Ojalá pudiéramos acercar la sala común de Gryffindor. Sí, así no tendríamos que bajar las escaleras todas las noches». Mientras tanto, los profesores sentados en la mesa principal mantenían una conversación similar.
La noche anterior habían revisado minuciosamente los dormitorios de cada residencia estudiantil, sin encontrar a ningún alumno desaparecido. Debemos haber llegado demasiado tarde, murmuró Snape, mirando hacia Harry. Sugiero que le preguntemos a la dama gorda si algún joven mago se escapó en mitad de la noche. La profesora McGonagall frunció los labios y miró a Snape pensativa. Severus, no consultamos a la dama gorda sobre nuestros propios alumnos. Dumbledore, sentado a su lado, negó con la cabeza. Y no sería justo para las otras 3 casas. Pero podrías intentar preguntar a los retratos del pasillo. Lo haré. La expresión de Snape se ensombreció ligeramente mientras dirigía otra mirada hacia Gryffindor antes de abandonar la mesa principal. En realidad, ya lo hice. Después de que Snape se marchara, Dumbledore le guiñó un ojo a la profesora McGonagall, riendo entre dientes. Pero no vieron nada. ¡Qué mago tan listo! La profesora McGonagall frunció ligeramente el ceño, sin parecer convencida por los elogios de Dumbledore a la inteligencia. Sin percatarse de su expresión, Dumbledore continuó cortando una loncha de bacon. Hacía mucho tiempo que Hogwarts no estaba tan animado. Apuesto a que Hagrid está encantado. Estaba preocupado por las babosas carnívoras del huerto, y ahora, ese problema está resuelto. Durante un tiempo, cada noche después del toque de queda, un profesor patrullaba los terrenos del castillo. Filch, casi enloquecido por la interminable cantidad de plumas de gallo esparcidas por todas partes, ya las había recogido 5 veces. Aún así, de vez en cuando, veía más. A veces estaban a la vuelta de una esquina del pasillo, a veces junto al arco, parecía que no tenían fin. Esta terrible experiencia había puesto a Filch aún más gruñón de lo normal, y miraba con furia a todo aquel con quien se cruzaba. Si alguien alzaba la voz, se convertía en su blanco, reprendido sin piedad. Los alumnos que sufrían su frustración lo detestaban, pero no tenían más remedio que mantenerse alejados de él. El comportamiento de Filch contaba con la aprobación tácita de cierto profesor de pociones, y cualquier muestra de descontento podía costarles puntos a sus respectivas casas. Kyle también había estado pasando desapercibido últimamente. Todos los días, iba diligentemente a la biblioteca a trabajar en sus tareas y leer, regresando a su dormitorio a la hora prevista. Había pospuesto sus sesiones de natación nocturnas por el momento. Fred y George le habían advertido que Filch merodeaba por el segundo piso casi toda la noche, mientras que los profesores que patrullaban la biblioteca solían entrar para ver si había rezagados. Con tanta vigilancia, escabullirse para copiar libros era demasiado arriesgado, así que Kyle decidió esperar a que la situación se calmara. Pero no todos estaban dispuestos a esperar. Harry Potter, por ejemplo, estaba obsesionado con volver al espejo desde que se dio cuenta de quiénes eran las personas que veía reflejadas. No pensaba hacer nada cuando fuera. Solo sentarse allí, absorto, durante horas. Ron intentó disuadirlo, pero Harry no le hizo caso. La tercera noche, finalmente se encontró con Dumbledore en la habitación. Yo no lo vi, señor. Tartamudeó Harry, con las manos y los pies helados por los nervios. Solo entonces recordó que los profesores habían estado tomando medidas enérgicas contra las salidas nocturnas. ¿Y si Dumbledore sospechaba que él había sido el causante de los problemas últimamente? La idea de que Gryffindor pudiera perder 200 puntos por esto dejó a Harry con una sensación de vacío, como si se hubiera convertido en hielo por dentro. Es extraño que te volvieras miope en el mismo instante en que te volviste invisible, dijo Dumbledore con una sonrisa. Al ver la sonrisa en el rostro de Dumbledore, Harry suspiró aliviado. Por suerte, Dumbledore no parecía tener intención de restarle puntos. Irradiaba paciencia y amabilidad, como un caballero mugle que solía pasear a su perro por las mañanas en Little Winging. Gracias a Dumbledore, Harry también empezó a comprender el propósito del espejo de Erised. Este espejo nos muestra los deseos más profundos y desesperados de nuestro corazón, dijo Dumbledore en voz baja. Muchos se han consumido ante él, embelesados por lo que ven, incluso enloqueciendo, porque no pueden discernir si lo que ven es real o siquiera alcanzable. Harry bajó la cabeza, guardó silencio por un momento, antes de murmurar. Señor, profesor Dumbledore, ¿usted también se ha mirado en el espejo? Sí, más de una vez, respondió Dumbledore con una sonrisa. Debo admitir que la magia del espejo es difícil de resistir, aunque hay una excepción. ¿Quién es ese? Preguntó Harry, intrigado. Un estudiante de segundo año. Los ojos de Harry se abrieron de par en par por la sorpresa, y Dumbledore, al notar su expresión, le guiñó un ojo con picardía. ¿Por qué? ¿No te lo puedes creer? Harry negó con la cabeza.
Si Dumbledore hubiera mencionado a algún mago famoso o incluso a un profesor, lo habría aceptado. Pero un estudiante de segundo año, logrando algo que ni siquiera Dumbledore había conseguido, eso parecía imposible. Tal como piensas, en este sentido, es mejor que yo, reflexionó Dumbledore tras una breve pausa. Tuvo 2 oportunidades de mirarse en el espejo de Erised, pero se marchó sin dudarlo en ambas ocasiones. Profesor Dumbledore, ¿podría ser que lo haya confundido con un espejo común y corriente? Preguntó Harry. Al principio, yo también lo creía, pero pronto me di cuenta de que no era así, dijo Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Sabía perfectamente que era el espejo de Erised y comprendía su propósito. ¿Quién es él? Insistió Harry. ¿Lo conozco? Pero esta vez, Dumbledore no respondió. Ya basta por esta noche, Harry, dijo, poniéndose de pie. Mañana, el espejo será trasladado a otro lugar. Te pido que no vuelvas a buscarlo. Perderte en ilusiones, olvidar la realidad de la vida, no te beneficia en nada. Ahora, ¿por qué no te pones esa increíble capa de invisibilidad y vuelves a la cama? Harry salió de la habitación aún lleno de preguntas. De vuelta en su cama del dormitorio, no dejaba de pensar en el misterioso alumno de segundo año que Dumbledore había mencionado. Pero los únicos alumnos de segundo año que conocía eran algunos de Gryffindor y, por supuesto, Kyle. ¿Podría ser él? Harry se preguntó, inseguro. Al día siguiente, durante el almuerzo, Kana le dio un codazo a Kyle, que estaba sentado frente a ella, y le susurró. ¿Has hecho algo últimamente, como ir al campo de Quidditch a practicar? Claro que no, respondió Kyle, desconcertado. He estado en la biblioteca estos últimos días. No he ido a ningún otro sitio. Además, el resto del equipo se ha ido. Sería inútil entrenar solo. ¿Por qué lo preguntas? Oh, no es nada, susurró Kana, asintiendo sutilmente hacia la mesa de Gryffindor. Es solo que Harry Potter no deja de mirarte. Pensé que tal vez se te ocurrirían algunas tácticas nuevas de Quidditch, y él se había dado cuenta. ¿Eh? Kyle se giró instintivamente, justo a tiempo para ver a Harry apartar la mirada apresuradamente. No fue solo esta vez, continuó Kana. Ya lo he visto mirándote de reojo varias veces. A Kyle se le revolvió el estómago. ¿Podría Harry haber adivinado que él también había estado en la habitación del cuarto piso esa noche? No, eso era imposible. Había estado usando un encantamiento de desilusión todo el tiempo. No había manera de que Harry lo hubiera visto. Y en cuanto a adivinar, Harry no era tan listo. Probablemente solo se trate de Quidditch, respondió Kyle secamente. Al fin y al cabo, nuestro partido contra Gryffindor es justo después de Navidad. Quizás esté ideando estrategias y me vea como una especie de rival imaginario. ¿Pensando en estrategias? Kana frunció el ceño. Pero él es el buscador. ¿Acaso necesita tácticas? Probablemente sea otro de los grandes planes de Ward. ¿Quién sabe? Kyle se encogió de hombros. Olvídate de él. ¿No se supone que hoy tienes que ir a las clases de Snape? ¿Cómo van tus estudios? Lo tengo todo preparado. Libros, plumas, pergaminos, tinta. Los nervios de Kana se dispararon al oír mencionar las lecciones, y no pudo evitar volver a mirar a Harry. En voz baja, preguntó. Kyle, ¿crees que debería traer mi caldero? No hace falta, respondió Kyle con tono tranquilizador. Nunca había tenido que asistir solo a la clase de pociones, pero estaba seguro de que Snape siempre tenía calderos de sobra a mano. Las vacaciones pasaron en un abrir y cerrar de ojos, como si la comida para perros desapareciera delante de Fluffy. Kyle tenía la sensación de que acababa de estar en la biblioteca, hojeando libros sobre basiliscos, y de repente, levantó la vista y se dio cuenta de que solo quedaban unos pocos días para el comienzo del trimestre. La mañana del antepenúltimo día antes de que comenzara el trimestre, Fred y George lo encontraron rebosante de emoción. Kyle, tenemos una gran noticia para ti, anunció Fred, con el rostro radiante de entusiasmo. Hemos encontrado la última pista para la contraseña del mapa del merodeador. Entonces, ¿la contraseña completa está realmente escondida en el castillo? Preguntó Kyle, sorprendido. Al igual que Cedric, siempre había pensado que la última palabra de la contraseña podría no existir. Si hubiera sido uno de los merodeadores, no habría dejado la contraseña completa. Siempre es mejor mantener un poco de misterio. Revelarlo todo sería aburrido. Además, la pista siempre había sido bastante clara desde el principio. Si alguien no podía descifrar la contraseña completa, entonces tal vez no estaba destinado a tener el mapa del merodeador. Nadie pensaría que la contraseña era. Juro solemnemente que estudiaré mucho.
¿Y si alguien se obsesionara demasiado con encontrar la contraseña completa, como Fred y George, esa palabra que falta sería perfecta para gastar una broma? Al fin y al cabo, alguien que constantemente rompe las reglas de la escuela difícilmente será bueno siguiendo instrucciones. Fred y George no lo habían encontrado hasta ahora, así que Kyle pensó que había acertado. Nunca adivinarás dónde está, dijo George con impaciencia. Está justo encima de la barandilla, cerca de la entrada de la escuela. Puedes verlo si miras hacia arriba al pasar. Deberíamos haberlo pensado antes, dijo Fred, algo molesto. Todos los graduados acaban abandonando Hogwarts por la puerta principal, así que es el lugar perfecto para simbolizar tanto un principio como un final. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Y cómo lo encontraste?, preguntó Kyle. George se encogió de hombros. Íbamos a explorar el bosque prohibido, pero Hagrid nos echó, así que paramos en Hogsmeade. Todavía era demasiado pronto. La mayoría de las tiendas aún no habían abierto. No pudimos usar el atajo a través del pasaje secreto, así que tuvimos que regresar por el camino largo. Cuando pasamos por la puerta de la escuela, vimos inmediatamente las palabras en la pared. George suspiró de repente. Tal vez no deberíamos volver siempre a escondidas por el pasadizo secreto después de visitar Hogsmeade. Pero hablando de pasadizos secretos, dijo Fred, con los ojos brillantes, mientras le daba una palmadita en el hombro a Kyle y susurraba. Después de obtener la contraseña completa, descubrimos 2 nuevos pasadizos secretos. Una está en el 4º piso, detrás de la estatua de la bruja jorobada y tuerta. Su joroba es la entrada. La otra está aún más escondida, añadió Fred con una mirada misteriosa. ¿Adivinas dónde está? ¿Es detrás de las estanterías del despacho del director?, preguntó Kyle con expresión seria, acariciándose la barbilla. Si es así, apuesto a que la salida lleva a la sala común de alguna tienda en Hogsmeade. Tal vez a las 3 escobas o al salón de té de Madame Puddifoot. Fred y George quedaron atónitos. No porque Kyle hubiera adivinado correctamente. De hecho, no había ningún pasadizo secreto en el despacho del director. Pero las palabras de Kyle habían despertado su imaginación. Imagínatelo. El mejor director que Hogwarts haya visto jamás, secretamente vinculado a una tendera, qué intrigante. ¿A quién no le gusta un poco de cotilleo del director? Fred y George no pudieron evitar meterse de lleno. Debatieron desde todos los ángulos dónde estaría la salida si realmente existiera tal pasaje, y finalmente decidieron que podría conducir a cualquier tienda de Hogsmeade. Incluso la cabeza de cerdo. Si Dumbledore no lo hubiera apoyado, a ese viejo cabrón lo habrían echado hace muchísimo tiempo, dijo Fred con convicción. Conocían bien Hogsmeade desde hacía años, y muchos comerciantes comentaban en voz baja que el caótico Pat Cabeza de Jabalí estaba dañando seriamente la reputación del lugar. De hecho, era la razón por la que no habían sido nombrados pueblo mágico más destacado del año durante más de una década. Por desgracia, no hay pasadizos secretos marcados en el despacho del director en el mapa del merodeador, continuó Fred, con tono decepcionado. Solo sabemos que está en el 8º piso, pero nunca hemos puesto un pie allí, ni una sola vez. Al fin y al cabo, es el despacho del director, uno de los lugares más misteriosos de Hogwarts, dijo George, sacudiendo la cabeza. Apostaría a que ni siquiera los creadores del mapa del merodeador lograron entrar, y mucho menos tuvieron la oportunidad de buscar pasadizos secretos. Me encantaría colarme a echar un vistazo, aunque solo fuera por unos minutos, reflexionó Fred con nostalgia. ¿Quieres ir al despacho del director? Kyle pensó un momento antes de decir. Eso es fácil. Los ojos de Fred y George se iluminaron, y con entusiasmo rodearon con sus brazos los hombros de Kyle. Kyle, sabía que tendrías una idea. Cuéntanos. Si nos dejan entrar, Fred y yo seremos sus secuaces más leales. Les reservaremos asientos. Ofrecer servicio de entrega de comidas, y cuida de cualquiera que te cause problemas. Pero solo con la condición de que no nos pongan faltas, ni nos castiguen. No te preocupes, no lo harás, respondió Kyle con calma. Solo tienes que ganar un premio especial por servicios a la escuela, y con eso obtendrás 100 puntos. Las sonrisas de Fred y George se congelaron. Miraron a Kyle con incredulidad, como si se hubiera convertido en un perro de 3 cabezas que supiera bailar claqué. Para Fred y George, encontrar un perro de 3 cabezas que supiera bailar claqué sería más fácil que ganar un premio especial por sus servicios a la escuela. Al menos eso parecía remotamente posible. Si eso les resulta demasiado complicado, continuó Kyle, observando sus expresiones, la orden de Merlín les serviría igual de bien. Eso les daría 200 puntos adicionales.
George y Fred dejaron escapar gemidos idénticos, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Oigan, no me han dicho dónde está el último pasadizo secreto, les gritó Kyle. Pero los gemelos fingieron no oír y aceleraron el paso. El último pasadizo secreto del que estaban a punto de hablarle se encontraba justo debajo del sauce boxeador. Originalmente, habían venido a invitar a Kyle a que se uniera a ellos para encontrar una manera de esquivar las ramas afiladas del sauce. Ahora, sin embargo, solo querían estar en cualquier lugar donde Kyle no estuviera. Y en cuanto a la orden de Merlín, ¿qué pensaba él? ¿Una piedrecita al borde del camino? ¿Algo que uno podía recoger cuando quisiera? Si fuera tan fácil, él mismo tendría uno. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ya te dije que es mucho mejor ir a pescar al lago negro. ¿Por qué no dejas al Niffler en paz? Dijo Kana, observando a Kyle mientras este sostenía un palo con una piedra roja frente a la ansiosa criatura. En la sala común, Kyle sonrió, imperturbable. No es una piedra cualquiera, es la piedra filosofal. La corrigió. Sí, claro, una piedra mágica. Kana puso los ojos en blanco. Te vi tirarla anoche. Es solo una piedrecita cualquiera. ¿Así es como sueles engañar al Niffler? No lo digas así, respondió Kyle con una sonrisa burlona. Solo es una broma. Mira qué contento está. Kana arqueó una ceja y miró al Niffler. La pequeña criatura jadeaba de emoción, dando saltitos con sus patitas rechonchas. Suspiró, incapaz de ver rastro de felicidad en su frenética excitación. Negando con la cabeza, Kana sacó un galeón dorado y lo agitó para intentar llamar la atención de Niffler. Pero para su sorpresa, Niffler, que normalmente no podía resistirse a la vista de un galeón, la ignoró, con la mirada fija en la piedra roja que Kyle sostenía en la mano. Sin darse por vencida, intentó con un segundo galeón, pero fue inútil. Ahórrate el aliento. Mi piedra brilla mucho más que un galeón, alardeó Kyle, agarrando a Niffler por el cuello y metiéndolo suavemente de nuevo en su caja. Además, ya le has dado 15 galeones en los últimos días. Debería recordarte que un Niffler no sirve como monedero. Eso no te incumbe. Replicó Kana, sonrojándose. Y, para que conste, yo le di esos galeones al Niffler. No puedes simplemente llevártelos. No soy ese tipo de persona. El rostro de Kyle se crispó antes de añadir. Pero, cambiando de tema, ¿no deberías estar ahora mismo con el profesor Snape para la tutoría? ¿Qué haces todavía aquí en la sala común? Ayer aprobé el examen del profesor Snape y preparé con éxito la poción de la muerte en vida, así que se acabaron las clases particulares. ¿Así que ya estás libre? Preguntó Kyle, sacando un tablero de ajedrez y colocándolo sobre la mesa. ¿Qué te parece una partida de ajedrez mágico? De acuerdo, asintió Kana. No tenía muchos amigos en Hogwarts, y con Cho y su compañera de cuarto fuera, se sentía aburrida. El ajedrez sería una buena manera de pasar el tiempo. Pero que quede claro, no soy muy bueno en ajedrez, así que no me culpen si me equivoco. Esperen, ¿esto es ajedrez mágico? Kana, que estaba a punto de colocar las piezas, se quedó paralizada al mirar hacia abajo. En lugar de las conocidas piezas de ajedrez, vio diminutas figuras de diferentes criaturas mágicas. En la primera fila había Nifflers, mientras que en la última se encontraban un troll, un hipogrifo, un ser maligno, un perro de 3 cabezas e incluso un dragón. Es una versión un poco personalizada, explicó Kyle. No tenía nada que hacer después de terminar la tarea, así que les di un cambio de imagen. Simplemente les cambié la apariencia. No fue muy difícil. Kana lo miró con expresión incrédula. ¿Nada que hacer después de terminar la tarea? Se había dado cuenta de lo que acababa de decir. Llevaba 10 días enteros de clases, con la tarea encima. ¿Tenía Kyle alguna idea de lo cruel que sonaba eso? ¿Qué miras? Tú eres la pieza negra, así que ve tú primero, instó Kyle. Kana lo fulminó con la mirada antes de volver a mirar el tablero de ajedrez. Para entonces, las criaturas mágicas ya habían tomado sus posiciones en el tablero, y Kana adivinó rápidamente qué representaba cada una. Los dos jugaron 3 largas partidas de ajedrez en la sala común, tras lo cual Kyle estaba desesperado por escapar. La afirmación anterior de Kana de que sus habilidades ajedrecísticas eran promedio era una subestimación enorme. En realidad, su nivel era dolorosamente mediocre. Y si bien jugar contra un oponente inexperto podía ser divertido de vez en cuando, el estilo de Kana conllevaba una tortura particular. Tardaba una eternidad en hacer cada movimiento.
Lo que podría haber sido una partida de 5 minutos se extendía durante más de media hora. Al final, Kyle estaba completamente frustrado, atrapado en un juego que hacía tiempo había perdido su atractivo. Hubiera reescrito con gusto su tarea, 2 veces, si eso significaba escapar de otro juego con Kana. Pero Kana no estaba de acuerdo e insistió en que se quedara hasta el mediodía. Finalmente, en cuanto terminó el almuerzo, Kyle se marchó. Abandonó el castillo y se dirigió directamente a la cabaña de Hagrid, decidido a pasar el resto de la tarde en un lugar sin ajedrez. En casa de Hagrid, se encontró con Harry y Ron. Ron le explicó que Harry había estado sufriendo pesadillas últimamente y que habían ido a ver si Hagrid podía ayudarlos. ¿Por qué no fuiste simplemente a ver a la señora Pomfrey en la enfermería?, preguntó Kyle, desconcertado. No podía comprender la lógica de Harry y Ron. Por lo que veía, la única forma en que Hagrid podía resolver las pesadillas de Harry era dejándolo inconsciente con un buen puñetazo. ¿O sería que todos los alumnos de primer año eran inusualmente imprudentes? No quiero ir a la enfermería, murmuró Harry, apartando la mirada. Por supuesto, sabía que la señora Pomfrey estaba más cualificada que Hagrid. Pero si iba a la enfermería, temía que ella pudiera presionarlo para que revelara los detalles de sus sueños, algo que no estaba preparado para compartir con nadie. Lo siento, Harry, no puedo ayudarte, dijo Hagrid, llenando sus tazas de té y repartiendo sus famosos pasteles de roca. Kyle tiene razón. Deberías ir directamente a la enfermería. Yo mismo fui una vez porque no podía dormir, y la señora Pomfrey me curó enseguida. La poción que me dio no olía muy bien, pero funcionó de maravilla. De acuerdo, respondió Harry, algo desanimado. Aunque Hagrid se lo había recomendado, seguía sin tener intención de ir a la enfermería. Quizás, una vez que empezara el trimestre y las cosas se pusieran más ajetreadas, sus pesadillas desaparecerían por sí solas. Suspiró y dio un pequeño mordisco a un pastel de roca. Si de verdad no quieres ir a la enfermería, tengo una alternativa que quizás quieras probar, dijo Kyle, sacando un pequeño frasco de poción y colocándolo sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Ron con curiosidad. Poción de la muerte en vida, la misma que usó Hagrid, respondió Kyle. Un sorbito te sume en un sueño profundo y sin sueños. No despertarás ni aunque un dragón baile a tu lado. Harry cogió la botella, mirándola con incertidumbre. ¿Esto acabará con las pesadillas? Debería, asintió Kyle. O al menos podrías probarlo y ver. Solo toma un sorbito, lo suficiente para dormir 1 hora. No te afectará el descanso de esta noche. Pero una cosa, es muy fuerte, así que mejor espera a estar de vuelta en el dormitorio. Pero antes de que Kyle pudiera terminar, Harry inclinó la botella y dio un pequeño sorbo. ¿Qué dijiste?, preguntó Harry, dejando la botella sobre la mesa. Nada, no importa, suspiró Kyle, mirando a Ron. Será mejor que estés listo para ayudar. No creo que Potter pueda regresar al dormitorio por su cuenta. Y, efectivamente, justo cuando Kyle habló, la cabeza de Harry se inclinó y se desplomó hacia adelante en su silla, completamente inmóvil. Cedric y Cho regresaron al anochecer. Fred y George habían ido a Hogsmeade a comprar varias botellas grandes de cerveza de mantequilla para celebrar su regreso a la escuela. Cada persona del grupo de 6, o mejor dicho, del equipo, recibió una botella, excepto Kyle. Ustedes están guardando rencor demasiado tiempo, dijo Kyle, mirando la cerveza de mantequilla que todos tenían en sus manos, con los labios fruncidos. Solo era una broma, ¿y todavía están enojados por eso? Vaya, si no es Kyle, el nuevo condecorado con la Orden de Merlín. Dijo Fred con un tono exageradamente sorprendido. Deberías habérnoslo dicho antes. Supuse que alguien de tu noble rango no se rebajaría a beber cerveza de mantequilla. Un momento, no creo que realmente haya recibido la Orden de Merlín, añadió George. En la sala de trofeos, solo tiene un trofeo por el premio especial por servicios a la escuela. Y es del año pasado. Prácticamente historia antigua. Ya basta. Suspiró Kyle, frotándose la frente. Es solo una Orden de Merlín. Lo creas o no, te haré entrar en razón a golpes todos los días. Tras un breve y extraño silencio, George soltó un extraño resoplido y luego estalló en carcajadas, agarrándose el estómago. No puedo soportarlo, jajaja, Fred, ¿escuchaste eso? Alto y claro, George. Respondió Fred, secándose las lágrimas de la risa. Rápido, saquemos la última botella de cerveza de mantequilla. Está empezando a perder la cabeza. Yo pensé lo mismo. Dejarnos caer con las órdenes de Merlín, ese sí que es el mejor chiste que he oído en todo el año, me voy a reír de eso durante muchísimo tiempo. Kyle arqueó una ceja cuando finalmente le entregaron una botella.
Tomó un sorbo con calma y preguntó, ¿y si realmente pudiera? Entonces tomaremos tu cerveza de mantequilla siempre. Respondió Fred con indiferencia. Si alguien pudiera conseguir la orden de Merlín en segundo año, yo me pondría a dar vueltas por el colegio bailando claque mientras hago equilibrio con 3 trofeos, intervino George. Cuenten conmigo. A los dos les costaba contener la risa ante sus propios chistes. Kyle simplemente arqueó una ceja y dio otro sorbo a su cerveza de mantequilla sin decir palabra. Estaba realmente deliciosa, un poco como un chocolate caliente, con un intenso sabor a mantequilla, pero no demasiado pesada. No era de extrañar que fuera tan popular. Quizás podrían convertirlo en un ritual diario, aunque no estaba seguro de que las carteras de los gemelos Weasley pudieran soportarlo. Poco después de que los alumnos regresaran a Hogwarts, comenzó la cena. Hermione frunció el ceño al ver a Ron llenar un plato grande con comida. ¿Qué estás haciendo? ¿Y dónde está Harry? ¿No va a comer? Eso mismo digo, respondió Ron, sosteniendo una pata de pollo en la mano. Harry está dormido en su dormitorio. Lo he llamado varias veces, pero está profundamente dormido. Si no le traemos algo de comer ahora, se despertará muerto de hambre. ¿Dormido, ahora? Hermione parecía aún más desconcertada. Sabía que Harry solía quedarse dormido, a menudo en la biblioteca, pero ¿por qué estaría durmiendo a estas horas? Espera, no estarás pensando en escaparte esta noche, ¿verdad? Preguntó Hermione con recelo. Claro que no, dejamos de hacer eso hace muchísimo tiempo. El rostro de Ron se enrojeció. Fue Kyle. Le dio a Harry una poción de la muerte en vida, diciéndole que le ayudaría con sus pesadillas. Entonces Ron explicó lo que había sucedido esa misma tarde en la cabaña de Hagrid. Excepto que Harry bebió demasiado y lleva 4 horas dormido. ¿Cuánto bebió? Ron pensó un momento. No sé, tal vez un vasito. No era mucho, la verdad. ¿Un vaso? El ceño de Hermione se frunció aún más. He leído en los libros que una cucharadita de poción de la muerte en vida puede hacer que alguien se duerma durante 2 horas, ¿y él se bebió un vaso entero? Sí, lo sé. Kyle dijo lo mismo, suspiró Ron. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No hay mucho que podamos hacer, respondió Hermione. Tendremos que esperar a que despierte solo, pero eso podría no ocurrir hasta bien entrada la noche o incluso de madrugada. Observó el enorme plato que Ron sostenía en las manos. ¿Estás seguro de que necesitas traer tanto? Claro. ¿Y si tiene mucha hambre al despertarse? Preguntó Ron con naturalidad. Tarda un poco más, pero si los tuestas en la chimenea, estarán tan ricos como recién hechos. Eso es lo que siempre hacíamos en vacaciones. Hermione le dirigió una mirada severa, con un brillo peligroso en los ojos. Así que te pasaste todas las vacaciones intentando averiguar cómo tostar la comida en lugar de buscar a Nicolás Flamel, ¿es eso? Así que miramos. Protestó Ron rápidamente. Incluso nos colamos en la sección restringida. Para que lo sepas, los libros de allí gritan cuando los abres. Casi nos atrapa Filch. Hermione arqueó una ceja con escepticismo. Era la primera vez que oía hablar de libros que gritaban, y no pudo evitar dudar de la historia de Ron. Pero Ron se dio una palmada en el pecho para asegurarle que era verdad. Al fin y al cabo, Harry se lo había contado, y Ron parecía completamente convencido. Tras la cena de inauguración, todos regresaron a sus dormitorios. Hermione tenía razón. Harry ya era muy tarde cuando por fin se despertó y abrió los ojos. Intentó hablar, pero sentía la garganta seca. Por suerte, a su lado había un vaso medio lleno de zumo de calabaza. Sin saber de quién era, Harry dio un buen trago sin pensarlo 2 veces. ¿Esto es, el dormitorio? Dejó el vaso y observó a su alrededor. Junto al jugo de calabaza, había un plato lleno de comida abundante. Un hambre voraz lo invadió, y el estómago de Harry rugió dolorosamente, una sensación que no había experimentado desde que dejó la casa de los Dursley. Agarró una patata asada y se la comió con piel y todo en apenas unos bocados, lo que le hizo sentirse mucho mejor. Notó que Neville y Seamus estaban dormidos, mientras que Ron estaba sentado a la mesa, con la barbilla apoyada en las manos, cabeceando. Harry se acercó y le dio un codazo. Ron, ¿qué haces durmiendo aquí? Ron parpadeó aturdido y, al ver a Harry, exclamó. Harry, oh, gracias a Dios que estás despierto. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Preguntó Harry. No lo sé, Ron se frotó los ojos. Pero deben haber pasado más de 8 horas. ¿Cómo te sientes? ¡Fantástico!, exclamó Harry con entusiasmo. Ha sido el sueño más reparador que he tenido en mi vida, y no soñé absolutamente nada. ¡Genial!, bostezó Ron, tambaleándose hacia su cama.
Parecía querer decir algo más, pero estaba tan agotado que se quedó dormido antes de poder pronunciar otra palabra. Una vez que comenzó el semestre, las patrullas de los profesores en la biblioteca y las rondas nocturnas se relajaron bastante. Después de todo, ahora estaban ocupados corrigiendo trabajos y tenían poco tiempo para vigilar a los estudiantes por la noche. Esa noche, Kyle, que llevaba 2 semanas escondido, se dirigió sigilosamente a la biblioteca con el mapa del merodeador en la mano. Los estantes de su caja, mágicamente expandida, ya estaban instalados, pero no podían permanecer vacíos para siempre. Kyle planeaba llenarlos antes de que terminara el semestre. Era una tarea ardua, pero confiaba en que, si dormía 1 hora menos al día y se esforzaba un poco más, podría lograrlo. Varita en mano, Kyle se dirigió con destreza a la sección restringida. Esta vez, en lugar de sacar libros de los estantes metódicamente como antes, examinó cada título con atención, seleccionando solo aquellos que realmente necesitaba. Tras media hora, Kyle había reunido 3 libros, todos ellos sobre el tema de los basiliscos. Vista mortal. Exploraciones medievales. Especies antiguas que están desapareciendo gradualmente. Cómo lograr que un gallo ponga huevos. Sin embargo, uno de ellos parecía extrañamente fuera de lugar. Kyle examinó el último libro, que tenía una cubierta negra y era tan grueso como un cuaderno. No entendía cómo había terminado en la sección prohibida. Aún así, pensó que a Newt y a Grid les gustaría, así que decidió fotocopiarlo para regalárselo en Navidad del año que viene. Como hacía tiempo que no salía de noche y había encontrado tantos libros esta vez, Kyle se quedó en la biblioteca hasta el amanecer. En los días siguientes, retomó su ajetreada rutina habitual. Los entrenamientos de Quidditch volvieron a estar en pleno apogeo. Por suerte, el estilo de entrenamiento de Harris era más relajado que el de los demás capitanes, así que, incluso con la competición acercándose, solo entrenaban 3 veces por semana. Gryffindor, sin embargo, era otra historia. Wood estaba obsesionado con ganar el próximo partido y hacía que el equipo entrenara casi todas las tardes. Incluso durante la sucesión de días lluviosos tras las fuertes nevadas, Kyle podía verlos en el campo de Quidditch. Fred y George se habían quejado varias veces de que Wood se estaba convirtiendo en un tirano del entrenamiento y parecía no preocuparse por su bienestar. Si esto continúa así, acabaremos en la enfermería antes de que empiece el partido, bromeó Fred. Kyle, sin embargo, sospechaba que quizás estaban exagerando un poco, sobre todo porque el próximo rival de Hufflepuff era Gryffindor. Además de entrenar Quidditch, Kyle encontraba tiempo cada fin de semana para visitar la cabaña de Hagrid. Desde que Hagrid comenzó a cuidar de las criaturas mágicas en el bosque prohibido, su cabaña estaba llena de sorpresas. Aquí tienes, Kyle. Pelo de cola de unicornio, dijo Hagrid un día, sirviéndole una taza de té y entregándole una bolsita. Recuerdo que te gusta mucho, así que te guardé un poco. Todo es pelo que se te ha caído de forma natural. Kyle abrió la bolsa y miró dentro. Estaba llena de una docena de pelos largos y plateados en perfecto estado. ¿Tantos?, preguntó Kyle sorprendido. ¿Los has coleccionado todos recientemente? Los unicornios no sueltan tanto pelo como los Krugks, y menos aún la cola. Sin la intervención de un mago, un solo pelo puede tardar 6 meses en caerse. El hecho de que Hagrid hubiera recogido tantos en tan solo unas semanas era extraordinario. ¿Había otra manada de unicornios en el bosque prohibido? No, la mayoría son de hace tiempo, respondió Hagrid, colocando una olla de cobre en la estufa. Tenía pensado tejerlas para hacer un cojín, pero el color del pelo de la cola es demasiado brillante. Quedaba raro mezclado con el resto, así que las separé. En realidad había más, pero no los encontré. El resto están aquí, así que puedes quedártelos. Gracias, dijo Kyle, sonriendo con incomodidad. Kyle pensó entre dientes que solo Hagrid intentaría hacer un cojín con pelo de cola de unicornio y luego se quejaría de que era demasiado brillante. Sin duda, estaba haciendo honor a su reputación. Oh, Kyle, dijo Hagrid, con el rostro enrojecido de repente. ¿Cómo va ese tónico de araña que estabas preparando para mí? No es que te esté presionando, solo tengo curiosidad. Sí, solo curiosidad. Ya casi está listo, respondió Kyle tras pensarlo un momento. Lo probé con la tarántula de Lee Jordan y funcionó bastante bien. Solo falta añadir una flor de 8 hojas, pero esa planta es rara. Tardará unas 2 semanas en llegar desde el callejón Diagon. La flor de 8 hojas es un ingrediente delicado que solo funciona eficazmente cuando está fresca. Es muy sensible a su entorno. La luz o la temperatura inadecuadas pueden hacer que se marchite. Por esta razón, las tiendas de pociones no suelen tenerla en stock y solo la cosechan bajo pedido. Y no es barato.
A 29 galeones por planta, con pago por adelantado y sin posibilidad de reembolso, es una inversión considerable. Aún así, Kyle no dudó en hacer el pedido. Teniendo en cuenta los pelos de cola de unicornio que Hagrid le había dado, que ahora sumaban más de 10, junto con casi 1 litro de veneno de acromántula de antes, el coste parecía mínimo. Flor de 8 hojas, reflexionó Hagrid en voz alta. ¿Es esa la planta con 8 hojas, moradas en el centro y amarillas o rojas en los bordes? Así es. Cuando madura, los pétalos cambian de rojo a amarillo, dijo Kyle. ¿Es posible que la hayas visto en el bosque prohibido? En realidad, sí, asintió Hagrid. Vi algunos ayer mismo mientras patrullaba, cerca de donde viven los unicornios. ¿Podrías llevarme allí? Preguntó Kyle con entusiasmo. Prometo que no me alejaré. ¡No! Se negó Hagrid sin dudarlo. Los unicornios vivían en lo profundo del bosque prohibido, y era demasiado peligroso para él dejar que Kyle se acercara a ese lugar. Si quieres, puedo conseguirte un poco en unos días, ofreció Hagrid. Claro que sí, me encantaría. Asintió Kyle con entusiasmo. Cuando vayas, podrías desenterrarlos con la mayor cantidad de tierra posible. Cuanta más tierra, mejor. Y, si puedes, avísame con antelación. Te esperaré aquí en la cabaña. Hagrid asintió, tomando en serio las instrucciones de Kyle. Desentiérralas con abundante tierra, entendido. Ah, por cierto, ¿todavía necesitas más veneno de la araña gigante de 8 ojos? La cantidad que me diste la última vez es más que suficiente, dijo Kyle, negando con la cabeza. Aunque a Hagrid no le importaba compartir, Kyle se sentía culpable por haber tomado demasiado. Además, el veneno de acromántula no era algo que necesitara a menudo. Lo que ya tenía le duraría mucho después de graduarse. Tras 2 días de lluvia, el castillo bullía de emoción mientras todos esperaban con ansias el segundo partido de Quidditch. Nuestro próximo rival es Gryffindor, les dijo Harris con seriedad al equipo de Hufflepuff durante un entrenamiento. No se parecen en nada a Ravenclaw. Son un equipo muy fuerte, prácticamente sin puntos débiles. Su nuevo buscador, Harry Potter, es tan hábil como Cedric, y tiene una habilidad especial para encontrar la snitch dorada rápidamente. Dean, Ronly, les dijo a los Beaters del equipo, no se preocupen por Angelina, solo vigilen a Potter. ¿Y tú y Kyle? Preguntó uno de los golpeadores con el ceño fruncido. Los gemelos Weasley son muy astutos. Sin duda intentarán usar las Bludgers para desconcentrarlos. Está bien, respondió Harris con calma. Tenemos 2 cazadores, así que aunque tengamos que esquivar Bludgers, no perderemos ningún punto. Pero entonces no podremos marcar rápidamente, señaló otro jugador. Para ser sincero, es poco probable que marquemos rápido, admitió Harris tras pensarlo un momento. Wood no es como los demás porteros. Tiene potencial profesional y es increíblemente fuerte. Nuestras tácticas contra Ravenclaw no lo engañarán. Harris hizo una pausa, mirando a su equipo. Estoy seguro de que la clave de la victoria estará en la snitch dorada. Se volvió hacia sus golpeadores. Así que, hagan lo que sea necesario para apoyar a Cedric. Si Potter ve la snitch primero, tendrán que encontrar la manera de detenerlo. Si es necesario, usen una Bludger para desviar la snitch. No se preocupe, capitán, le aseguró Cedric. Primero atraparé a la snitch. Tengo plena confianza en ti, dijo Harris con una sonrisa, dándole una palmada en el hombro a Cedric. Por eso les he pedido a todos que jueguen a tu alrededor. En ese preciso instante, se oyó un revuelo en el pasillo. Varias cabezas se giraron al ver a Hugo acercándose con el equipo de Gryffindor. Oliver, es hora de entrenar. ¿Qué haces aquí? Preguntó Harris con tono cortante. Aunque él y Wood habían tenido una buena relación en el pasado, ahora no había ninguna simpatía entre ellos. Ya no, respondió Wood, acercándose a él con paso firme. Lo calculé para estar aquí justo cuando terminara tu sesión. Espera, Harris alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía, comprendiendo a qué se refería Wood. No estarás pensando en entrenar tan tarde, ¿verdad? No te preocupes, respondió Wood secamente. Harris frunció el ceño, desaprobando el exigente programa de entrenamiento de Wood. Pero como ninguno de los jugadores de Gryffindor se había quejado abiertamente, guardó silencio. Solo ten cuidado de no presionarlos demasiado, Wood, murmuró en voz baja, y luego se dio la vuelta y condujo al equipo de Hufflepuff fuera del campo de Quidditch. Mientras se alejaban, Fred y George intercambiaron miradas de impotencia, encogiéndose de hombros hacia Kyle en señal de silenciosa compasión mientras este se marchaba. Una vez que Hufflepuff se fue, Wood entró en acción de inmediato. Nos queda 1 hora, aprovechémosla al máximo.
Oh, el equipo respondió con murmullos de desgana. Ni siquiera Harry se mostraba muy entusiasmado. Con el horario tan ajetreado de Wood últimamente, parecía que o estaba en clase o volando en su escoba, casi sin tiempo para comer. Solo quería meterse en su cama calentita y descansar de verdad. Pero ante la insistencia de Wood, el equipo, a regañadientes, se lanzó al aire. Sin embargo, Fred y George tenían otros planes. Ignorando las órdenes de Wood, comenzaron a lanzarse el uno contra el otro, fingiendo resbalar de sus escobas. «Deja de hacer el tonto», exclamó Wood con enfado. «Si sigues así, perderemos el partido. Snape es el árbitro esta vez, y sabes que encontrará la manera de descontarle puntos a Gryffindor». George casi se cae de la escoba al oír eso. «¿Snape como árbitro?», balbuceó, escupiendo un bocado de barro. Creía que no le importaba el Quidditch. Casi ni siquiera aparece para verlo. Los demás jugadores aterrizaron junto a George, expresando sus propias preocupaciones. Harry, en particular, estaba pálido y temblaba de pies a cabeza. Recordó la advertencia de Ron y Hermione de que Snape le había lanzado un hechizo a su escoba durante el último partido. Si lo volvía a hacer, no habría forma de detenerlo. Hermione no podría entrar corriendo al campo. «Harry, tienes un aspecto terrible», dijo Angelina, preocupada. «No, estoy bien», murmuró Harry, aunque su voz temblaba. «Wood, en el próximo partido, no te preocupes por mí. Concéntrate en marcar tantos goles como puedas». «No, eso no funcionará», respondió Wood, frunciendo el ceño. «Atrapar la snitch vale 150 puntos. ¿Crees que podemos marcar esa cantidad de goles?» «Pero Snape sin duda me va a tomar como objetivo», dijo Harry con nerviosismo. Estoy preocupado». «No hay motivo para preocuparse, Harry», intervino George, dándole una palmadita en el hombro con una sonrisa. «Recuerda, estamos jugando contra Hufflepuff. ¿Qué hay de malo en estar nervioso?» Harry parpadeó, algo confundido, preguntándose si George se había golpeado la cabeza al caer y estaba confundiendo Hufflepuff con Ravenclaw. «Lo digo en serio. Snape me tomará en la mira», insistió Harry. «Me odia. Ni siquiera tengo que equivocarme en pociones, y aún así encuentra una razón para quitarme puntos». «No te preocupes. Todos hemos perdido puntos por culpa de Snape», rió Fred. «Entonces, ¿cuántos puntos te ha quitado de golpe?» 15, susurró Harry, casi sintiéndose culpable. Le preocupaba que sus errores con las pociones fueran en parte la razón por la que Gryffindor iba a la saga en la clasificación de las casas. Pero, para su sorpresa, a Fred no parecía importarle lo más mínimo. «¿Solo 15?» dijo Fred con tono divertido. «Pensé que serían más». Harry lo miró atónito. «¿Solo 15 puntos?» Eso parecía muchísimo. Quizás la caída de George también había afectado a Fred. Pero claro, eso no tenía sentido. Nunca había oído hablar de gemelos que sufrieran conmociones cerebrales. Fred soltó una risita y continuó. «¿Tienes idea de cuántos puntos ha perdido Kyle en pociones?» Harry negó con la cabeza, desconcertado. Había dado por sentado que alguien tan talentoso como Kyle probablemente ganaría puntos extra en lugar de perderlos. 50, George levantó una mano, con expresión muy seria. Una vez, Snape le sacó 50 puntos. Y en un día normal, Kyle suele perder unos 20 puntos por todo tipo de razones, añadió Fred. Si no fuera porque Kana recupera puntos, Hufflepuff estaría justo al final de la clasificación de las casas junto con nosotros. Harry se quedó sin palabras. La idea de que alguien como Kyle perdiera tantos puntos era inconcebible. Era casi tan impensable como que Hermione se olvidara de hacer los deberes. Fred continuó. «Así que, Harry, comparado con Kyle, estás prácticamente a salvo de la ira de Snape. Con él cerca», añadió George sonriendo, «no tenemos nada de qué preocuparnos». Los gemelos intercambiaron una mirada y estallaron en una carcajada maliciosa. Mientras tanto, Kyle y el resto del equipo de Hufflepuff acababan de regresar al castillo tras abandonar el campo de Quidditch cuando Harris los detuvo. «Un momento», dijo Harris, dándose una palmadita en la cabeza. «Wood me interrumpió hace un rato y casi se me olvida mencionar algo importante». Su tono se tornó serio. «Tenemos que estar alerta. El árbitro de nuestro próximo partido será el profesor Snape». En el instante en que lo dijo, todas las miradas se posaron directamente en Kyle. Gracias a la charla de Mikel y Ryan, casi todos los Hufflepuff sabían de la tendencia del profesor Snape a molestar a Kyle. Al oír esto, lo primero que pensó el equipo fue que Snape se había cansado de las simples deducciones de puntos y quería una nueva forma de fastidiar a Kyle. Y el Quidditch, pensaron, era la oportunidad perfecta. ¿Está seguro, capitán?
Preguntó uno de los jugadores, frunciendo el ceño. El profesor Snape nunca ha sido árbitro. ¿Está seguro de que esto no es una broma? La señora Hodge nos lo dijo personalmente, confirmó Harris. Los 4 capitanes de equipo fueron informados. Entonces, ¿por qué no te saltas este partido?, exclamó Cedric. Al darse cuenta de lo que había dicho, miró rápidamente a Harris, avergonzado. Instar a Kyle, uno de sus jugadores clave, a retirarse del partido justo delante de su capitán, semejante sugerencia bastaría para escandalizar a todo el mundo del Quidditch. Harris era tranquilo, pero si hubiera sido cualquier otro, Cedric ya estaría en la enfermería. Cedric rió nerviosamente, intentando explicarse. Lo que quise decir es que, si Snape ataca a Kyle durante el partido, nos quedaremos con un jugador menos, lo que nos complicará aún más las cosas. Para sorpresa de Cedric, Harris no parecía molesto. En cambio, se giró hacia Kyle con expresión seria. Cedric tiene razón. Si no quieres jugar este partido, respeto tu decisión. Harris lo había meditado detenidamente. Hufflepuff ya lideraba la clasificación de casas, con una ventaja de más de 100 puntos sobre Slytherin, que ocupaba el segundo lugar, así que incluso si perdían este partido, no pondría en peligro su posición general. Animados por las palabras de Harris, el resto del equipo se sumó a la conversación. Entonces solo necesitaremos una razón para que la señora Hodge permita una sustitución. ¿Qué tal si finges que te rompes la pierna? O literalmente romperte la pierna. Todos empezaron a aportar sus ideas, cada una más extrema que la anterior. Kyle se sentía cada vez más incómodo. Si seguían así, probablemente se quedaría en la enfermería el resto del semestre. Un momento, interrumpió Kyle, exasperado. ¿Cuándo dije yo que iba a renunciar? Pero, alguien comenzó a protestar. No hay peros, insistió Kyle, sacudiendo la cabeza. Si no juego esta vez, ¿qué impide que Snape vuelva a ser el árbitro en el próximo partido, y en el siguiente? ¿Debería simplemente dejar de jugar? Harris parecía pensativo, frunciendo ligeramente el ceño. Así que no hay necesidad de preocuparse tanto, dijo Kyle sonriendo. Además, puede que Snape ni siquiera se fije en mí. No olvides que Gryffindor tiene a Harry Potter en su equipo, y probablemente sea incluso menos popular con Snape que yo. ¿Harry Potter? Harris hizo una pausa, con expresión de sorpresa. No había oído hablar de eso. Sí, confirmó Kyle. Puedes preguntar por ahí. Todos los de su curso lo saben. La expresión de Harris se suavizó, claramente aliviada. De acuerdo, si estás seguro de que no hay problema, entonces está resuelto. De vuelta en el castillo, Kyle se despidió de sus compañeros y se dirigió a la biblioteca para terminar su tarea de transformaciones antes del toque de queda. En el pasillo del segundo piso, Kyle se topó con Neville, que no parecía estar en muy buen estado. Alguien le había lanzado la maldición de la pierna inmovilizada, haciendo que sus piernas se pegaran tan fuertemente que solo podía saltar por el pasillo como un conejo. ¿Qué pasó?, preguntó Kyle, frunciendo el ceño mientras ayudaba a Neville a romper el hechizo. Malfoy, respondió Neville con voz temblorosa. Me lo encontré fuera de la biblioteca. Dijo que siempre había querido probar ese encanto con alguien. ¿No te resististe?, preguntó Kyle, y Neville negó con la cabeza. No, eran demasiados. Eso no está bien, Neville, dijo Kyle, tienes que intentar ser más valiente. Sí, tienes razón, dijo Neville, conteniendo las lágrimas. Malfoy dijo que soy demasiado débil para estar en Gryffindor. Se limpió la nariz. Pero es que no puedo. Ni siquiera puedo dominar los encantamientos más básicos, y tienen razón, no merezco aprender magia. No, Neville, tienes que creer en ti mismo. Kyle le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Recibir una carta de admisión a Hogwarts significa que tienes el potencial para convertirte en mago. Gracias por decir eso, Kyle, respondió Neville con voz temblorosa. Pero soy un caso perdido. No puedo aprender nada. Tal vez aún no has encontrado el camino correcto. Kyle sonrió y luego añadió. ¿Podrías hacerme un favor? Por supuesto. Respondió Neville rápidamente. Pero no sé si lo estropearé. Lo estropeo todo, incluso las cosas más sencillas. Está bien. Creo en ti, dijo Kyle, entregándole a Neville unas semillas. ¿Qué son estas?, preguntó Neville, mirando fijamente las diminutas semillas que tenía en la mano. Semillas de manto de dama, explicó Kyle. Llevo tiempo queriendo cultivar algunas, pero con todos los entrenamientos de Quidditch no he tenido tiempo de cuidarlas. Hizo una pausa. ¿Podrías ayudarme con eso? No sé si podré, dijo Neville con nerviosismo, sujetando las semillas como si temiera que se rompieran.
Nunca he cultivado nada antes, e incluso a veces me olvido de darle de comer a Trevor. Haz tu mejor esfuerzo, respondió Kyle encogiéndose de hombros. De todos modos, no son muy caros. Solo 10 galeones cada uno. A Neville le temblaban las manos y casi se le caen las semillas. ¿Cuánto? Balbuceó. 10 galeones, repitió Kyle. El temblor de Neville se intensificó. Bajó la mirada hacia las 5 semillas que tenía en la mano y se dio cuenta de que ahora sostenía el equivalente a 50 galeones. 50 galeones más de lo que jamás podría imaginar devolver. Ah, y una cosa más, añadió Kyle con naturalidad. Estas semillas llevan conmigo un tiempo y se mojaron un poco durante el entrenamiento de Quidditch, así que no están en las mejores condiciones. Serán mejor que las plantes pronto si quieres que germinen. Ante esto, los ojos de Neville se abrieron de par en par, a punto de llorar. El arrepentimiento lo invadió mientras apretaba las semillas, deseando poder devolverlas y fingir que no había pasado nada. Pero cuando levantó la vista, Kyle ya estaba a mitad del pasillo, de pie sobre una escalera mecánica, siendo transportado rápidamente al otro lado. Neville corrió tras él, pero tenía demasiado miedo de correr rápido mientras sostenía las valiosas semillas. Cuando llegó al pasillo, Kyle ya se había ido. Mientras Neville permanecía allí, desconcertado e inseguro, oyó unas voces débiles provenientes de una habitación cercana. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta solo para descubrir que Kyle no estaba allí, sino que 2 estudiantes mayores estaban acurrucados, susurrando. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.